Algunas veces para sobrevivir necesitamos ser más que lo que fuimos programados para ser. Eso dice Ross en Robot Salvaje. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. En esta ocasión tendremos el gusto de platicar una de mis películas favoritas hasta el momento de este 2024, que es justo Robot Salvaje. Por favor, si ya la vieron, si han escuchado algo de ella, déjenos saber en los comentarios. Queremos leerlos. No se olviden de dejarnos su like, de compartir este video y desde luego, por favor, suscríbanse a este canal para que cada 15 días tengan un nuevo episodio de Dilo con Igualdad de Género. Y hoy estoy encantado de nuestras dos invitadas que ya han estado aquí antes con nosotros en Dilo con Igualdad de Género. De cualquier manera, se las presento. Está con nosotros Luz Graciela Castillo. Ella es doctora en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey, profesora en TEC 21 de materias como claves de la felicidad, liderazgo inclusivo y diversidad, patrimonio cultural de México. Su enfoque de trabajo es la vinculación de los estudiantes con proyectos sociales relacionados con el desarrollo sostenible y el florecimiento humano. Y bueno, pues tiene, yo creo que como muchos, una fila de libros que ha comprado esperando a que los lea y no puede evitar comprar más. Me siento identificado contigo, Luz Graciela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Pues todo muy bien y déjame decirte que la lista de libros como que sigue escalando, ¿no? Está, está complicada. Encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Pues mira, yo te voy a sumar un libro que tiene que ver con esta película porque creo que valdrá la pena, si no lo han leído, que también lo lean. Y bueno, ni modo, es un buen problema tener muchos libros que leer. Exactamente. Y nuestra segunda invitada es Sheila. Cuéntanos de ti. Se llaman cambios en el camino gracias a la tecnología. Me llamo Exacto. Sheila Quintana Ruiz, soy filósofa de profesión por la UNAM y tengo el orgullo de trabajar en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, desde hace ya 14 años. Para mí es muchísimo y doy materias como claves de la felicidad para el florecimiento humano, violencia, dignidad y justicia social, del humanismo al poshumanismo y algunas otras más que van llegando, se van yendo. Hoy tengo el súper orgullo de coordinar la concentración de neurociencias cognitivas y pues bueno, muy feliz de estar aquí. Entre mis millones de hobbies es uno, ya no sé si es hobby o es mi obligación como en la película, pero es ser mamá. La otra es preocuparme por mí y la otra es ser esposa. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Leo mucha filosofía, casi toda mi literatura es de filosofía y me encanta ver cosas nuevas, distintas, que suman a mis discusiones filosóficas. Muy bien, pues yo creo que Robot Salvaje ha sumado a tus discusiones filosóficas justamente y a estos roles que estabas mencionando. Y bueno, pues vamos a ir entrando ya a materia. Robot Salvaje es una película animada, es una película de aventura con elementos de ciencia ficción. Es una adaptación de la novela de Peter Brown, que yo les recomiendo mucho la película, pero también les recomiendo la novela. Ya iré entrando un poco en detalles de por qué les recomiendo esas dos. Yo ya tengo por ahí las dos secuelas también que tengo muchas ganas de leer en mi lista, en mi montón de libros como Luz justamente. Vamos a dar spoilers, les avisamos de una vez, no nos lo vayan a reclamar, necesitamos dar spoilers pues para poder hacer mejor este análisis, esta discusión sobre Robot Salvaje. Y bueno, ¿de qué va? Simplemente esta película, por si ustedes ya la vieron, para refrescarles un poco la memoria, y si no, para que pues comprendan un poco mejor de qué va a ir todo este análisis. La película tiene por protagonista a Ross, que es como el diminutivo de Rosum, un número largo, que no me acuerdo ahora los detalles, no son tan importantes esos números, pero es una robot o un robot, si quieren, si tiene género esta robot, es una robot que despierta en una isla o se enciende en una isla, mejor dicho, y pues en esta isla está fuera
del hábitat o del escenario para el cual Ross fue programada. Y entonces, pues tiene que hacerse funcional en esta isla, encontrar un propósito distinto para el que fue creada. Y ahí, en esta isla, donde además está siendo identificada como un monstruo por los animales que no entienden qué hace ahí, es un elemento completamente ajeno, pues Ross tendrá que encontrar ese propósito y en cierta manera este propósito se le da un gansito que termina siendo su hijo adoptivo por accidente, digamos, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento de la película. Y bueno, pues yo quiero ya empezar a platicar con ustedes, quiero saber cómo les fue con esta película, cuál es su perspectiva y creo que voy a empezar con Sheila por algo que dijo durante su presentación, que creo que vale la pena, porque dijiste, Sheila, soy también mamá, que tiene que ver justamente con uno de los temas que trata esta película y uno de esos temas es justamente la maternidad y cómo le cambia. Y fíjense que aquí estoy siendo como cuidadoso o no lo sé, con los términos, porque iba a decir cómo le cambia la vida a Ross, pero estoy hablando de una robot, entonces técnicamente Ross no tiene vida, sino cómo le cambia la función. Sí, justo. Pero bueno, obviamente ahora que te presentaba Sheila, me parece que ya estabas un poco hablando de cómo conectaste con esta película en ese sentido. Cuéntanos, por favor, cómo te fue con ella, cómo conectó contigo. Y me encanta cómo lo describes y cómo le dijiste justamente, porque yo a veces me descubro que estaba programada para algo, ¿no? Como filósofa, como profesora, como profesionista, me sentía como muy metida en mi mundo, muy convencida antes de que comenzara nuestro en vivo. Te comentaba que yo pues ya no sabía si iba a ser mamá. A los 40 años tiré la toalla y dije, yo ya no voy a ser mamá. Entonces se desconfiguró esa parte, si es que en algún momento estuvo configurada. Y de pronto, y antes de decir el de pronto, quiero comenzar con una de las escenas más hermosas de la película y más fuertes, que son un accidente y que cuando se despierta toca el árbol y es como si sintiera, como si a partir de ese momento hay una transformación y lo relaciono en este momento con dos eventos. Uno, el más importante que sucedió hace 9 años, que es pues que te abren, que no se transforma, te entran una cantidad de emociones que no sabes eh, cómo salir adelante con ellas, qué hacer con ellas. No, yo tuve depresión postparto, de hecho. Entonces, todo lo que puede suceder en el momento en el que te das cuenta de que tu vida ya cambió de manera radical, pero no sabes ni por qué, ¿no? O sea, Que de además hecho ha creo que te sido refieres al momento en el que toca el árbol y salen todas estas mariposas alrededor, ¿no? exacto, exacto. Ay, creí que eran hojas, son mariposas, sí es cierto, que se van volando. De Son hecho, las volteé a mariposas. ver, ¿no? Y es como justo comenzar a entender, y es muy curioso y espero también ser cuidadosa o no, comenzar a entender este rol que probablemente para los del bosque es común, ¿no? En una vida salvaje, pero que para alguien tan programado y tan cuadrada, traigo por aquí más adelante unas citas que quisiera leer de Kant, ¿no? Lo que es ser humano, lo que llevar lo que significa llevar al máximo tus dones o tus capacidades, y de pronto, ¿no? Todo se transforma. Y me encanta la película porque finalmente en el transcurso del tiempo uno creería que ya aprendió a ser mamá y uno creería que ya está en la chamba y que ya entendió la codificación y cada día es uy, órale, vamos para arriba y órale, y no sé si lo hice bien, ¿no? Entonces, pues sí, por eso te digo, aprendiendo a ser mamá y viviendo esto que pues ya se había descodificado de mi probable codificación y me encanta de esa película. Creo que a toda madre le puede hacer mucho sentido. Es que además has mencionado varias cosas que me ponen a pensar. Por un lado, el cómo tenemos que reprogramarnos, digamos, o reaprender, que es parte de lo que sucede con Ross justamente
en la película. Ese momento en particular, además, que mencionas, creo que es un momento muy hermoso en la película, como estéticamente, ¿no? Porque es este momento en el que la robot llega, pone su mano y se ve rodeada por estas mariposas, que es tremendamente metafórico por un lado de estar rodeada de la naturaleza, pero por otro lado, y ahora que te escucho, también es, ahí se ve muy bonito, ¿no? Pero ahora que también lo dices, es como el verse rodeado por todo esto, pues también puede ser quizás abrumador. Probablemente, obviamente, Ross no sintiera eso porque pues es una robot, pero no lo sabemos, ¿no? Pero me gustó mucho esa observación que hiciste, ¿no? Y estabas hablando de humanidad, ¿no? Que es algo, otro de los temas que toca justamente la película. A Ross en varios momentos se le refiere como el monstruo, justamente, ¿no? Es este monstruo que está ahí porque es este ente ajeno, que además a mí me puso a pensar en su momento en Frankenstein. Se acordarán que Frankenstein es el monstruo, justamente también porque es alguien completamente ajeno. Sin embargo, ese monstruo nos sirve para que reflejemos nuestra humanidad, ¿no? Y justo con eso quisiera comenzar platicando con Luz. ¿Cómo te fue con la película? ¿Cómo conectó con tu humanidad esta película, Luz? Gracias, Carlos. Pues a mí la verdad me conmovió bastante. Yo te comenté en algún momento que a mí las películas de robots así como que no me llaman, de manera automática y que la verdad es que haciendo una recapitulación de lo que me ha tocado ver, pues hay películas sobre la figura del robot que es muy significativa. Y sí, efectivamente, el monstruo, lo desconocido, lo extraño, algo, una máquina que no siente, pero que está programada para vincularse y que me gustó mucho esa parte donde como que entra en estado de suspensión y empieza a tomar toda la información de todos los lados para poder comunicarse en los lenguajes. Esto pues me lleva a pensar también en cómo pues queremos abordar una realidad en esta vida pensando que los seres humanos somos el centro del universo y que todo tiene que conformarse, o sea, tomar la forma de nuestra idea, nuestra voluntad, etcétera, sin que tengamos que hacer, sin que nos demos tiempo para hacer este ejercicio de observación y de vinculación que es tan importante, ¿no? En cuanto ella consigue, o sea, como que de pronto dice esto no me funciona, entonces yo tengo que observar, yo tengo que ver. Y cuando ella empieza a dominar lenguajes y los animales dicen es a mí, pues empieza a darse la parte del reconocimiento, ¿no? Y en ese reconocimiento, pues empiezan a generarse los vínculos comunes, que en este caso, pues están mediados también por esa situación del accidente y por esa situación del reaprendizaje, ¿no? Que, que sí me conectó bastante y además, por ejemplo, en esta cuestión de hacerse cargo de seres que están en un estado de vulnerabilidad, pero que tienen que desarrollar sus capacidades y potencialidades para lograr ser independientes, pues hasta de repente te ríes, ¿no? Porque cuando te dicen, pues son tres tareas muy simples. Sí. O sea, solo tienes que hacer tres cosas. Y efectivamente, yo te puedo decir a la vista de los años, es que, pues sí, solo tienes que hacer tres cosas para que caminen solos, ¿no? Para que una persona camine solo hay que hacer eso. Hay que establecer cuáles son los hitos, pero también, incluso el comentario cuando dice, ay, pues es muy sencillo. Eso es lo que tú crees. Sí, porque además le dices, tienes que enseñarle, si recuerdo bien, es a comer, que lo Ajá, resuelven rápidamente, a nadar a nadar. y a volar, ¿no? No, Esas son tus tres tareas para ser, digamos, una buena madre ajá, y lograr tu objetivo con, pues ahora sí que con la criatura, con el gansito, sí, para que sea independiente y sea funcional en este mundo, ¿no?
Y claro que algo muy lindo de la película es que tiene mucho sentido del humor, ¿no? Y entonces Ujú. también hay estas cuestiones porque Ross va conformando una familia, digamos, ¿no? Es Ross, está el Gansito y está Pink, el zorro, exactamente, Pink. el zorro, ¿no? Que además, déjenme decirles aquí para darles que se les antoje el libro, en la novela, los tres no conforman una familia. La familia es nada más del robot con el gansito. Pero claro, aquí sirve muy bien porque pues como que conforma más estos roles, le da mucho Sí. sentido del humor y el zorro también pues tiene, no sé, cuando va a aprender a nadar, dice, ay, pues a mí me aventaron, ¿no? Entonces tú avienta el gansito y pues listo, se resuelve el problema, ¿no? Y dice, pues no, no es exactamente como que así, ¿no? Entonces hay como todos estos detalles que le suman a esta conformación que van teniendo los personajes. Y creo que vale la pena ahondar. Hay dos cositas por ahí que Ujú. me resuenan mucho. Uno, esto que hemos estado hablando de la programación, ¿no? Que yo lo compartí ya con Luz en otro momento, pero el autor justamente habla en la novela al final, nos da un poco esta explicación de dónde le surge la idea para la novela, y él lo que dice es que los robots y la naturaleza son dos de sus cosas favoritas, ¿no? Pero que son dos cosas que parecieran ser por completo antagónicas y que sin embargo al estar viendo la naturaleza, se dio cuenta que quizás no son tan ajenas porque en realidad pareciera ser que los seres vivos, que los humanos, que los animales, pues tenemos una cierta programación, ¿no? Él en su reflexión decía, pues es que al final estos animales saben cuándo tienen que migrar porque va a cambiar el clima, saben cómo tienen que nadar, o sea, a lo mejor sí se acompañan y se enseñan algo o refuerzan lo que ya está en su naturaleza, ¿no? Pero mucho de ello está ahí, o sea, les es intuitivo, les es bastante natural, ¿no? Y es como parte de su propuesta. Pero luego hay otro elemento que me gusta mucho y que también Luz Graciela lo estaba mencionando y yo estoy tratando de acordarme quizás un poco mejor, pero por ahí hay una frase que voy a parafrasear, ¿no? Pero en algún momento cuando Bright Bill, que es el gansito, está aprendiendo a volar, resulta que Bright Bill, pues es un gansito prematuro, digamos, ¿no? Entonces no se desarrolla por completo quizás o no está como en las mismas condiciones físicas que el resto de los gansitos. Y por ahí otro de los gansos le dice que no importa realmente tanto quizás porque lo que no consiguió desarrollarse físicamente, su corazón o su ánimo o su ahínco hará la diferencia, ¿no? Y que a mí me parece una de las frases más espectaculares que además como que se te hace al menos a mí se me hizo un poco ahí un nudo en la garganta de, ay, ¿no? Como este ímpetu, este momento para que el personaje dé más. Eh, y bueno, justo ahí quería pasar con Sheila para, ¿cómo te fue con esta parte? ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido, Sheila? Sheila, te tenemos en mute. Ay, qué horror. Gracias. Qué increíble, porque lo vas manejando increíble, me encantas. Primero, yo tengo que agradecerle mucho a Luz por haber puesto esta película e invitarme, porque de verdad, cuando la vi, lloré y lloré y lloré por muchos eventos. Te decía, el primero, que es de los más fuertes en mi vida, que fue haber sido madre, y el segundo, un accidente del que probablemente ya platicaremos más adelante. Pero ahorita quiero decir algo súper padre que estabas diciendo. Cuando ya uno está dispuesto a entrarle y ya comprendió cómo es la dinámica, cómo a veces, porque la naturaleza lo tiene, porque estamos, yo te decía hace rato, me descodifiqué para ser mamá, digamos, ¿no? Y de alguna manera, eh,
cuando le enseña a esta robot con una forma mecánica, ordenada, sistemática, única, ¿no? Muy bien precisa, lo estudia tal, comete un chorro de errores. De hecho, lo saca de su naturalidad, lo desprograma para saber nadar, lo desprograma sabiendo que, ¿no? Que hay ahí, pues, como un chorro de cosas. Tuvimos una charla sobre madres que tuvieron a sus hijos sin médicos y me encantaba esta idea porque de pronto perdemos lo que es ser mamá o lo que es tener un parto o lo que es no tener un embarazo porque allá hay alguien que está para decirte qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué momento y de hecho lo hacen por ti, ¿no? La cesárea ya ¡zas! Te abre y usted ya no hace ni sufre nada. Entonces, ¿cómo de pronto en la mejor intención, porque evidentemente es la mejor intención de Ross, llevarlo a un entrenamiento correcto, saca sus mapas y cómo deberían de volar los aviones y las aves, ¿no? Y entonces le dice, y entonces cómo tiene que mover los pies, y vamos cometiendo errores. Entonces es súper interesante porque no son errores, son pasos que nos van a permitir ir entendiendo nuestra propia identidad. Y este mensaje justo del anciano sabio, ¿no? Que le dice que está dentro de su corazón, es como darte cuenta de que eres tú, perteneces a una familia o a un ser que no es el todo, porque también tenía como ahí esta idea de identidad, cómo de pronto puedes perderte frente al bullying o esta necesidad de integrarte o este pertenecer y ser parte de un grupo, cuando se da cuenta ya, si espoleando, ¿no? Cuando ya se da cuenta de que no es su verdadera familia y es volver a tu raíz y decir, a ver, ¿tú quién eres? ¿Y de qué estás conformado? Y eso es lo que te va a llevar, una vez más, a recuperar eso, pues que crees que has perdido, ¿no? Que en realidad fue lo que te hizo ser y por eso te sacó, te desprogramó y te está invitando a ser parte de otra comunidad, ¿no? Distinta, diversa, que yo no sé si haya familias integrales perfectas, yo creo que todas son familias complejas, y es reconocer y decir, ay, vengo de una familia muy compleja y eso soy yo, ¿no? ¿Y qué tengo yo que dar ahí? Entonces me encanta, a mí me tocó esa parte, ahí es donde más lloré, yo creo. Y porque esta familia además es por completo, digamos, disfuncional o antinatural, ¿no? Tenemos un robot con un gansito, con un zorro, ¿no? Entonces, que además el zorro es este depredador natural del gansito, que ahí juegan un poco con algunas de estas cuestiones. Y fíjense que hablando de jugar con esas cuestiones y ahora para conectar también con Luz que ya planteaba un poco estos elementos, algo que me gusta mucho de esta película también tiene que ver cómo es una película animada, es una película familiar, pero no es una película que yo percibo que le rehuye a la naturaleza en el sentido amplio de la palabra. ¿A qué me refiero? No busca ser cruda, pero tampoco busca maquillar las cosas. Es decir, los animales se comen unos a los otros, se comen a los insectos, y eso lo vemos, está ahí presente porque es parte de la naturaleza, ¿no? Luz, ¿cuál es tu perspectiva de esto? Mira, a mí me resuena mucho la plática que tiene Ross con Pinktail, que es la zarigüeya que tiene a sus 7 hijitos, que además al primero le dice, pues es que nunca sabes. O sea, uno sigue su naturaleza, pero pues es que nunca sabes, ¿no? Y dice, y a veces hasta se los comen y de repente, mira, ay, ya se comieron uno, ¿no? Dije, ay, no, no, qué cosa, qué es esto, ¿no? Pero después dice, mira, mamá, siempre no me comieron, ¿no? Ay, qué bueno. Pero tiene ese humor negro que es divertidísimo, Sí, pero ese pragmatismo que puede sonar un poco insensible, ¿no? Porque es esta mamá que claro, tiene muy consciente que uno de sus hijos puede morir en cualquier momento por sí, alguna situación, pero creo que le viene muy bien porque lo normaliza, digamos, en cierta manera, claro. ¿no? No, no, hay esa parte de apegos así feroces y tremendos, ¿no? Pero esa idea de decir, pues es que nadie sabe, o sea, de verdad nadie sabe, no hay una programación, hay un aprendizaje y hay una adaptabilidad tremenda en todos estos procesos, ¿no?
Y insisto, es algo que aparentemente los seres humanos resistimos bastante. Estamos formados para estar programados, para conseguir un objetivo, y eso entra mucho dentro del discurso, y dejar atrás o dejar a un lado o no incorporar todo aquello que no vaya en relación con ese objetivo, ¿no? Hay que ir por lo que se tiene que hacer y enfrentarte y cuando te cambia el escenario, pues suele pasar esto, ¿no? Te confundes, te sientes inseguro, no sabes cómo hacerlo, pero también yo diría que hay que rescatar esa programación que implica, siéntate, observa, piensa, negocia, y de alguna manera también, si vas a continuar en la tarea, pues date cuenta que va a haber ahí, pérdidas muy significativas. A mí, la visión esta del robot que se va destruyendo, porque se va destruyendo, esa cuestión de que, pues, para rescatar a Brightville, precisamente del lago, de esos aprendizajes de la natación, pues terminas perdiendo piezas, terminas perdiendo cosas, pues eso es parte del ejercicio y no es decir, hablar de ay, qué sacrificio, sino que uno tiene que dejar cosas y a veces tienes que dejar incluso tus cosas para sumarte a otros proyectos distintos, ¿no? Y pues si tratándose de un robot, esas ideas sobre el duelo y sobre la pérdida no son tan destacables en esos momentos, pero a mí sí me impactó, dije, ah, Chihuahua, ya, y no se va a reparar, porque no puede repararse porque lo pierde, no se va a reparar el pie, ¿qué pasó, no? Y bueno, pues sí, uno de pronto entiende que a lo mejor en un determinado punto, hablando de futuros, tienes una idea de cómo quieres que sea tu vida, y al paso del tiempo, te das cuenta que hay otros momentos, otras vinculaciones, otras personas, otras decisiones que te va a llevar necesariamente a hacer ajustes, ¿no? Y que a lo mejor esos ajustes se pueden paliar más adelante, porque también esa parte me encantó. O sea, me encanta la idea de que vas formando una comunidad, porque una comunidad lo que significa es dejar a un lado los intereses personales para ir enfocándose en algo que les beneficie a todos. Y esos procesos de comunidad yo creo que son muy significativos también en esta narrativa. Cómo de la persistencia en el esfuerzo se pueden empezar a generar vínculos que finalmente terminan sumando. Muchísimo. Creo que has mencionado varias cosas que son muy importantes en la película, ¿no? Este ente que llega, que es por completo ajeno a esta isla, que es tratado como este monstruo, que hace pues ni siquiera sé si llamarle esfuerzo, porque pareciera que es un esfuerzo, pero al final es una máquina que además la película lo resuelve muy bien. La novela también lo menciona así en este sentido de, pues esta robot que está ahí y que no entiende nada, porque la robot está programada para hablar nuestro idioma, no para entender a los animales, ¿no? Y que además me parece muy inteligente en el sentido de, en la ficción, hace completamente sentido que esta robot para encontrar un propósito, porque lo que la robot quiere es tener un propósito, no lo tiene pues tiene que observar, ¿no? Entonces, en su programación, justo que Luis está diciendo acá, es pues a un propósito del robot que tiene que adecuarse justamente a este ambiente para cumplir el propósito y para tener un nuevo propósito, ¿no? Que ese propósito ya será, pues justamente convertirse, en principio, en esta madre de Brightville, pero además después en servir, digamos, de alguna manera a toda la comunidad del bosque y a irse, bueno, de la isla, bosque, como le queramos llamar, de la naturaleza. Y, eh, y en ese sentido, este monstruo a lo largo de la historia de la película va dejando de ser un monstruo para convertirse
en alguien justamente pues muy propio para el ambiente. Y Luz Graciela está diciendo que justo lo que expresa el robot es estoy aquí para ayudarte, refleja esta amplitud del concepto de ayuda, ¿no? Porque tenemos por ahí, llega el invierno, por ejemplo, y entonces es un invierno más cruel, más rudo de lo tradicional, y entonces pues muchos de esos animales están pues a la deriva y podrían pues sí, perder la vida, como es la naturaleza, ¿eh? Pero Ross está ahí justamente para, con sus habilidades, con su programación, poderlos ayudar. Tú ya lo mencionabas, pues para formar una comunidad, no nada más es formar una familia, sino formar una comunidad que además nos lleva allá a momentos muy lindos y muy emotivos del final de la película, que todavía no quiero llegar ahí, pero quiero abordar también un poco esta parte que mencionabas de cómo Ross se va quedando o va dejando partes de sí a lo largo de la historia por Brightville, en principio, pero también en realidad por toda la comunidad del bosque, ¿no? Para ayudarlos a sobrevivir. Y déjenme decirles que en la novela es más llevado al extremo todavía, ¿no? Es más llevado, no les voy a decir qué tanto al extremo, pero sí es mucho más llevado al extremo y le da todavía mucha más emotividad, que creo que es algo que hace también muy bien la película, ¿no? Porque la película construye y nos involucra a nosotros también en ese sentido con los personajes, con lo que pasa y todo lo demás. Pero bueno, quedémonos un poco, me parece importante profundizar todavía un poco más ahorita en esta parte de, eh, pues lo que vamos, es este desapego que va construyendo la película a través quizás de esta maternidad en principio, pero también de este sentido de comunidad, ¿no? Porque se va extendiendo y eso hace que Ross, pues justamente se integre a esta comunidad. Sheila, ¿qué opinas de todo esto? Fíjate que, y yo había escrito, y me encanta escuchar lo que están diciendo porque es otra visión de la que yo tenía. Yo había puesto justo y había como reflexionado con respecto a, ella es un robot hecho por humanos, ¿no? Y finalmente tiene una programación hecha por humanos, que se sale del proceso justo como decías, ¿no? No sabemos si lo natural tiene ese mismo proceso o es realmente un proceso puramente humano. Y a mí me parecía que el hecho de que ella salva al oso, que es el depredador más grande de toda la comunidad, ¿no? Y los va llevando a su hogar y les va dando confort y los va ayudando, los va, pues sí, reconfortando, etcétera. Justo es un proceso bien humano, porque el universo o la naturaleza se encuentra en caos, digamos, ¿no? Y una cosa muy humana es hacer el orden, estas palabras justo que decías, Luz, negociar, ¿no? Crear comunidad, ayudar, es una cosa, pues si lo vemos en la naturaleza con respecto a los depredadores, ¿no? Que se comían sin piedad y que no hay como estas emociones de dolor, de la pérdida, justamente a mí me impresionó cuando le dice, ah, ya son 6, ¿no? O sea, pues, uno más, uno menos. Todas estas emociones de dolor y de pérdida y de duelo justamente son muy humanas. Y entonces la necesidad de crear armonía dentro de eso es muy humana y ahí es donde entra, pues, la robot con su programación finalmente, y lo hago como pensando mucho en el tema que nos aterra tanto de la inteligencia artificial, finalmente está llena de características humanas. Y entonces lo que pudiese salir bueno o malo será de estos humanos, y claro, la película es increíble porque saca lo más bello de la programación de las personas, ¿no? Que es, pues claro, negociemos, lleguemos a acuerdos, pongan reglas, a ver, no se mueve, no se puede, prohibido de aquí a que termine el invierno que se coman a otros, ¿no? Entonces, eso es así como súper destacador de la humanidad, creo. Sí, que además tiene que ver como con este equilibrio que al final tendría que haber en la naturaleza, ¿no? Luz, hoy se nos tiene que ir un poquito más temprano, pero Luz, queremos
tu última reflexión, algo más que nos quieras compartir de esta película. Híjole, yo me iría por ese espacio tan tangencial, o sea, que de hecho pues es un giro dentro de la película, pero que sí te pinta el mundo del futuro. O sea, es decir, el escenario de una isla con animales, la naturaleza, todo esto, pues es congruente, ¿no? Pero al momento en que te das cuenta de que los gansos migran y pasan sobre el Golden Gate y el Golden Gate está inundado, y eso lo ves en un instante, ¿no? Te da la razón de que hay otro mundo, el mundo de los humanos que han hecho robots, que viven en lugares, protegidos. Y cuando empieza el discurso de la infestación de los gansos, es decir, cuando los gansos entran a protegerse en ese domo donde hay cultivos y demás, y los robots automáticamente hablan de infestación, 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 es cuando uno dice, ok, aquí estás dejando otro discurso muy sutil, es decir, el giro de la película, la parte del desenlace, pues tiene que ver con esta confrontación, ¿no? Y me parece también muy interesante cómo, pues precisamente, yo hablo mucho de educación en este momento y de aprendizajes. Esos aprendizajes que, como dice, ya no vienen de aquí, sino vienen de acá, de pronto hacen utilizar, te genera una especie de astucia que tiene que ver con esa adaptabilidad, ¿no? Posiblemente la parte que permite sobrevivir a las especies es esa capacidad de adaptabilidad y esa adaptabilidad que incluso se empieza a dar a partir de la próxima, de la humanización del robot. Que ahí, por ejemplo, como te decía, a mí las películas de robots, así como que de repente vas a verlas porque el niño quiere ir a ver una película de robots, encontrarle sentido y encontrar un esquema de valores y encontrar vinculación en discursos que son antisistémicos y que son cuestionantes de la tecnología, como son estas películas, creo que son muy valiosos para volver a lo humano, ¿no? Para volver también a la idea de la posibilidad, porque ese es otro aspecto, ¿no? O sea, la posibilidad se da siempre y cuando haya estos espacios para el aprendizaje, para la colaboración, para encontrar las necesidades comunes, que no son los quereres ni son los deseos, sino las necesidades comunes, porque a partir de las necesidades comunes es que se puede lograr acuerdos, ¿no? Y es que se puede trabajar en todo esto. Y pues ese sería mi colaboración. Sí, muchísimas gracias por el espacio, Carlos. Un gusto compartir contigo y con Sheila estas reflexiones. A ti, Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas aquí con un par de cosas muy importantes para seguir conversando con Sheila sobre estas necesidades comunes, esta adaptabilidad. Luz, ¿algún lugar donde te sigamos? ¿Algo más que nos quieras compartir o que nos quieras invitar a? Pues siempre se me escapan mis redes sociales y soy re mala poniendo posts. Pero si me afano, yo creo que en la próxima te digo. Por lo pronto, pues nos pueden acompañar aquí en este espacio de Dilo con Igualdad de Género. Perfecto, pues así será. Ya sabes que nos dará mucho gusto que estés aquí muy pronto de nuevo para analizar alguna otra película o alguna otra serie. Gracias por estar con nosotros para hablar de Robot Salvaje, Luz. Mucho éxito con la actividad que tienes que hacer ahora también en unos minutitos más. De acuerdo, muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto, cuídate mucho, Luz. Sheila, yo me quedo aquí con estas ideas que estaba mencionando, Luz, que hay varias cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Una de ellas que justamente mencionaba Luz es
contraste que se construye, ¿no? Digamos, entre Ross, la vida en esta isla, como ella ha llegado justamente a esta isla a, a encontrar este nuevo propósito, pero también a encontrar este nuevo sentido y a integrarse a esa comunidad, ¿no? Porque al final Ross como un agente ajeno llega y al principio creo que es eso, porque además lo vemos y la película lo hace también muy bien en términos semióticos y en términos de la imagen, ¿no? Al principio es muy ajeno, ¿no? Es este robot que contrasta por completo con esta naturaleza y después es este robot que forma parte de esta naturaleza. Por ahí hay una imagen que también circula en las imágenes que a mí me pareció justamente semióticamente muy hermosa, porque hay un momento en el que Ross está con varios de estos animales y los abraza. No, y Ay, entonces, sí, ese abrazo es precioso, porque no es nada más este abrazo de una robot a unos animales, sino es este abrazo, quizás, yo lo voy a interpretar ahorita de esa manera, de la tecnología a la naturaleza y de cómo no tendrían que estar disasociados, ¿no? Porque justo cuando vemos a estos gansos en la migración y lo que mencionaba Luz, de cómo llegan a esta granja, a estos espacios muy tecnológicos, y la primera respuesta es infestación, ¿no? Infestación, ¿no? En lugar de justamente quizás que pueda operar lo que hemos visto que ha operado en la película que tiene que ver con comunicación, con empatía, con otro tipo de comprensión, con esta adaptabilidad, ¿no? ¿Cuál es tu sentir con ello, Sheila? me encanta que lo menciones porque justo estaba pensando en otra reflexión. Es que me encanta sumar y decir, claro, qué lindo lo dice él. Yo pensaba en algo bien diferente. Yo decía, cuando la estuve viendo, la única manera, y insisto con este miedo que le tenemos de pronto a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo decía, lo único que nos mantiene como seres humanos, para lo que realmente estamos diseñados, creo, ¿no? Es para romper las reglas, para cambiar una estructura que está hecha y diseñada. Y entonces difícilmente veo que en un mundo tan sistemático y ordenado y perfecto como lo es la tecnología o como empieza a hacerlo, puede haber este cambio. Es una cosa divina, como lo menciona la película y como lo establece, pero creo que estamos muy lejos de esa transformación, que un robot se revele de tal manera en contra de todo lo que está hecho y para estar estructurado, ¿no? A diferencia pues, de los seres humanos. A mí me encanta porque justo es resaltar una característica más de la humanidad. Y lo pensaba justo también lo estabas contando, ¿no? Los robots son, y bueno, pensando como en una cosa urbana, somos limpios, pulidos, blancos, nuevo, tiene que estar perfecto en perfectas condiciones, que no haya desorden, que esté. Y solo cuando te desestructura un accidente, ¿no? Es cuando dices, como, ¿por qué tenía que ser así? Como, ¿por qué tendría que ser de esa forma si yo puedo? Y ahora le sumo además a una reflexión pulido, perfecto, ¿no? Una vez más volviendo como a mamá o como a empleada, ¿no? O como colaboradora o como ciudadana de una urbanidad, a mí me exigen que sea de una manera que mantenga las cosas de una forma, cuando en realidad las cosas pueden ser perfectas en una especie de caos, ¿no? Lo humano es ordenar el caos, ya lo había dicho, pero también es desordenarlo y poder ordenar ese abrazo es dentro del caos y dentro de lo que no nos corresponde. Yo abrazo el caos que estamos adentro de esta casa peleándose todos, ¿no? Y entonces es una problemática y si no lo veo, o sea, no veo que eso pudiese suceder con la tecnología. Que quizás es una de las preguntas que nos deja, ¿no? Porque obviamente esta película tiene una postura, pues, mucho más optimista, digamos. No hemos visto muchas películas de robots, de ciencia ficción, donde los robots vienen a atacarnos o deciden tomar otras medidas. Sí, porque fíjate que ahorita que te escucho, muchas de las películas, lo que hemos lo que nos cuentan quizás es un poco, y no lo sé, pudiera suceder, que estas inteligencias artificiales se dan cuenta que los seres humanos
pues somos quizás más dañinos para la naturaleza que benéficos, y entonces deciden tomar acción por cuenta propia, y en ese sentido, pues sabios humanos, ¿no? Y creo que esta película obviamente no llega tan allá, más bien está como en este sentido de quizás la tecnología con los humanos, y no nada más los humanos, creo que en ese sentido lo lleva a la tecnología con los humanos, con los animales, con la naturaleza, pudieran trabajar en conjunto, ¿no? Pudieran encontrar este otro equilibrio, ¿no? Porque incluso algo que creo, esta no es una película en realidad. Corrígeme, pero yo no recuerdo, sí, creo que por ahí aparece un humano. En la novela aparece un humano, en la película no recuerdo. Perdóname, adelante. Creo que son los pies de cuando están Es en los cierto, sembradíos y están los pies de una persona, ¿no? Y es cuando se va y entonces atacan los robots. es cierto. Justo cuando están allí como en esta granja en la migración, porque en realidad algo interesante, no sé cómo lo piensas tú, cuando yo reflexionaba sobre la película pensaba, no sé si nos conecta con la humanidad, o sea, obviamente sí, pero a lo que voy es que creo que nos conecta todavía un poco más, y no sé si este término existe, con la animalidad, con esta Sí, naturaleza o con este lo sentido más. salvaje, sí, lo justo, y ve qué padre lo dices, porque además está muy lindo, tienes toda la razón. Y además es generacional. Probablemente nuestros ancestros, nuestros abuelos estaban más cerca de la naturaleza y hoy estamos tan alejados que sí nos parece que todo tiene un rumbo y conocemos muy poco de la naturaleza. Tenemos pocos acercamientos a una naturaleza salvaje, como dices, ¿no? Esta animalidad, esto que tanto hemos mencionado, donde hay caos que se comen unos a otros, que funcionamos en un círculo alimenticio y que no es que sea guerra, no es que nos odien los osos, a los patitos o los zorros, ¿no? Sino que son parte, de hecho lo dice el zorro, ¿no? Dice, sí, a mí me gustas mucho, ¿no? Porque pues claro, eso me Claro. alimenta. Y sabes algo de patos, sé mucho de ellos, o sea, de gansos, ¿no? O sea, claro que los conozco, sé muy bien cómo funcionan y para qué sirven. Entonces, si es cierto, esta película es conectemos una vez más con algo que hemos perdido y que está ahí, sigue ahí. Y tenemos, sobre todo, creo que una cosa muy linda es, tenemos mucho que aprender de ella. Volviendo a mi defensa del caos, ¿no? Donde, y también lo dijo Luz muy lindo, donde la pérdida es parte del evento, es parte del show, es parte de la película y en la medida en la que eso va sucediendo es que iremos aprendiendo cosas distintas. Yo, cuando te decía que quería hablar del accidente este, yo me enfermé y entonces tuve una pérdida de tiempo, una pérdida como de facultades, digamos, ¿no? Uno se hace más lento y la película me hizo ver eso. Sí, vas cometiendo errores, sí, vas haciendo que el pobre no sepa nadar en el agua, que no sepa, ¿no? Y esos fallos, esos pequeños duelos que vas a tener que vivir, tienes que dejarlos ir y de hecho, bueno, el mismo irse, ¿no? Lo tengo que dejar ir porque son lo que me van a enseñar a cobrar una vez más identidad. Ella ya estaba dispuesta a volver a lo suyo. Si por fin, después de esta tarea, puedo volver a ser lo que yo tengo que ser. Y dice, ¿tengo que ser eso? Yo debo ser eso para lo que estoy programado. Gracias a esta gran pérdida que me la enseña la salvajidad, bueno, ese término creo que sí no existe, pero la animalidad y el mundo salvaje, es entonces que puedo reconstruir mi propia identidad. Y entonces toparme con la naturaleza me va a permitir conectar conmigo, ¿no? Y Justo. eso es así, pues como muy lindo, sí. Es que esto que mencionas me hace pensar un poco que este caos que plantea, digamos, o esta tiene un equilibrio, es decir, hay una razón de ser por la cual tiene que haber este aparente caos, ¿no? Justo, el que un animal se coma con el otro y demás, que pareciera ser de repente que es todos contra todos, no lo es parte de la programación de la naturaleza, de ese propio equilibrio que requiere. Y justamente estos otros momentos que tú mencionas de fallos o de errores o de eventos inesperados, como les pasan a ellos, pues son parte de esta cuestión de estarnos
reconstruyéndonos, reescribiéndonos, reinventándonos. Me suena mucho y conecto mucho con Toy Story 4, que no sé si han visto y no es el objetivo de este programa, pero creo que es una película que de repente a algunas personas les ha costado un poco conectar con ella y a mí me parece fantástico el planteamiento. Porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo de repente en esa cuarta película Woody ha perdido su propósito. Ya no es el juguete que era antes y entonces tiene que encontrar un nuevo propósito como nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, de repente en eventos tan sencillos como terminas la carrera y el propósito era terminar la carrera, ¿no? Y saliendo de la carrera, ¿qué vas a hacer después? ¿No? O tenías un trabajo y ahora ese trabajo se acaba o ese ciclo se acaba, te vas a otra parte del mundo y entonces necesitas encontrarle un nuevo rumbo, ¿no? Por irme a situaciones todavía más extremas, ¿no? De repente hemos escuchado a jóvenes o gente no tan joven que bailaba ballet o era un deportista y se lastima algo, una pierna y ya no puede seguir haciendo eso, ¿no? Y entonces tienes que reinventarte y encontrar un nuevo propósito. Y siempre me encanta cómo lo vas mencionando, porque justo yo tengo algo aquí escrito que he querido decir desde hace horas y yo decía, ¿cómo lo voy a decir? Pues este es el momento. Sí, porque ve qué lindo. También, por ejemplo, ella, insisto, trabaja para un alguien, porque además es su propósito, pero no es su propósito, es el propósito de algo mucho más grande. Como buena filósofa, pues hay que hablar de un sistema para el que trabajamos y estamos diseñados, ¿no? Y como bien decías, y lo había puesto tal cual, ¿no? Una carrera, casarme, tener un buen trabajo para tener un buen sueldo, etcétera, es cumplir siempre con unas expectativas para algo que he estado siendo diseñado. Yo suelo preguntarle a mis estudiantes por qué estudian, por qué esa carrera y por qué en esta universidad. Y suelen decirme, es lo que sigue, es lo que tenía que hacer, no podía hacer en otra universidad, es que mi mamá me dijo que si no era esa carrera no era otra, ¿no? Y en este pasar de la vida, de pronto pasamos mucho tiempo cumpliendo con una programación que no es la nuestra y casi siempre, por desgracia o por fortuna, pasa algo, ¿no? Algo que no es lo que esperábamos y entra el giro fuertísimo para romper con esa estructura. Y entonces es la gran posibilidad, y repito esta palabra que decía desde hace rato, de encontrarme, ¿no? Está la necesidad de qué es lo que quiero yo, porque paso mucho tiempo comprando, consumiendo, trabajando para otros que ni conozco, que ni sé cuál es su objetivo, ni para qué lo quieren y poco trabajo para mí, poco, ¿cuánto hago? Hace rato que hablábamos de las mismas madres, por ejemplo, dice el mismo Michel Foucault, ¿no? Dice, y aquel que crea que se conoce a sí mismo y que trabaja para sí mismo, si es padre de familia, probablemente está perdido. Trabaja para otros, no está trabajando para sí mismo. Y en esta idea de yo estoy en mi trabajo cumpliendo o siendo estudiante haciendo o teniendo el mejor trabajo y teniendo el mejor. ¿Para qué? ¿Para qué quieres consumir, comprar, tener la casa? ¿No? Busca tu propio propósito. Y creo que eso es un mensaje muy lindo de Ross, que manda constantemente, porque también se lo manda pues a su mismo hijo, ¿no? Le dice, sí, tú tienes que volar y te tienes que ir y quieres quedarte a ti con la familia, pero tú tienes que buscar tu propio propósito y el sabio lo empuja y le dice, tú eres el perfecto porque tú sí conoces algo que los demás no conocemos. Y lo conoces, como bien decía Luz hace rato, desde aquí. Entonces, actuemos y llévanos a todos, que todos lo sigan, ¿no? Porque Él es la persona que nos va a guiar con el corazón y con el pleno conocimiento, sin necesidad de hacer daño, sin necesidad de hacer caos, porque bien pudieron haber hecho, pues, ¿no? Acabar con los robots o yo qué sé, y es, no, tú cumple tu propósito sin meterte con las otredades. Y eso es hermoso, porque es lo mismo que pide Ross, lo mismo que exige ella. Ella dice, yo solo quiero estar con el propósito que yo hoy tengo, que ya no es el suyo, ¿no? Claro, porque además te escucho y me parece que es este propósito en el sentido de comprender nuestro propósito
sabiendo que ese propósito forma parte de una comunidad, de un ecosistema, ¿no? Porque creo que a veces cuando pensamos en nuestros propósitos, pensamos en yo quiero, exacto, todo es yo. Y no estamos diciendo que tu propósito no tenga que ser algo que tú quieras hacer, pero estamos mencionando que tu propósito tiene que comprender que ese propósito tiene una función más allá de ti, ¿no? Y eso, ahora que lo mencionabas también, me hizo pensar un poco en, hablabas de elecciones de carrera y demás, creo que tiene mucho que ver con las crisis de edad, porque al final te compraste un propósito que no es tuyo, te compraste una expectativa que no es tuya. Me encanta por ahí una frase que no sé de quién es, pero alguna vez la escuché que decía, perdóname si no cumplo con tus expectativas, pero estoy cumpliendo con las mías, ¿no? Entonces, creo que eso de repente como que cuesta mucho de trabajo comprender, sobre todo quizás en ciertas edades. Y creo que lo otro tiene que ver también con algo que yo creo que nos toma tiempo comprender con la edad y tiene que ver como con esta medida de eh, éxito, autorrealización, lo correcto y demás, ¿no? ¿A qué me refiero? A que de repente tenemos como estas expectativas de, para ser feliz o para ser una persona triunfadora, exitosa o realizada, debes de casarte, tener hijos, tener el puesto más alto en la compañía. Y creo que cuesta mucho también comprender que pues igual y para algunos sí es así, para otros no, que estas medidas pues de autorrealización son diferentes para cada quien, ¿no? Y deberíamos de establecerlas cada quien, ¿no? A mí me encanta cuando alguien dice, pues sí, yo entiendo que lo mejor sería ser el director de la empresa, pero eso a mí no me va a hacer feliz. No, a mí me hace feliz hacer esta otra labor que yo tengo, que pues contribuye y al final es igual de valiosa que cualquier otra, ¿no? Todas, como sucede en esa isla, eh, todos los animales, todo lo que hace cada uno de ellos, la propia naturaleza, el propio clima, están contribuyendo al mejor equilibrio posible, ¿no? Oye, y déjame también por último decirte otro concepto que tenía muy claro. Ve qué interesante. Ella pierde todo pues su programación, pierde toda su identidad, digamos, ¿no? Se Se adapta a una otra por reconstruye. una comunidad, se reconstruye para crear comunidad, para crear una familia, pero tan, está el psicólogo, ese, no es el psicólogo, pero ella va a reconstruir su historia con su pasado. Ella va y reconstruye y recoge a cada uno de sus iguales y recrea para lo que está hecha, quiénes eran, cuál era su objetivo. Y de hecho, el simple hecho de que acepte volver a su lugar de origen, es eso, yo tengo algo históricamente, porque bueno, lo he escuchado como en varias conversaciones, tenemos cierto ADN grabado, ¿no? O una historia en nuestro ADN. Somos historia, familia, comunidad, sociedad, ¿no? Estados, gobiernos. Entonces, hay algo ahí que me mantiene y ella lo reconstruye, ella no se pelea con su pasado, ella tiene que salvarlo, lo ayuda, es decir, pues bueno, lo pone como en sus tumbas, ¿no? De manera perfecta, los acomoda, los reconstruye y se no sé cómo decirlo, se vuelve a los lazos, pues vuelve a reconfortarse y a hacerse parte de ello y decir, no lo niego. Claro, nuestro final es otro, pero de entrada, ella vuelve a estar bien con ese pasado, ¿no? A perdonarlo. Sí, porque tiene que reconectar con él para poder seguir adelante, ¿no? Quizás es un poco esto, y obviamente también allá al final, igual y esta parte me la voy a ahorrar para, sí, de veras, si alguien no la ha visto, no les vamos a spoilerear exactamente el final, pero es también una manera que Ross tiene de protegerlos, ¿no? Digamos, y entonces, pues eso ya queda un poco más como en este compromiso ahí al final de la película. ¿No? Entonces, bueno, pues justo eso sucede ahí y sin embargo creo que si hay algo que vale la pena, ¿no?
no lo vamos a spoilerear como tal, pero creo que sí valdría la pena hablar un poco de este término que tú mencionabas también hace un rato, porque la película se llama Robot Salvaje, ¿no? Y me encanta el salvaje, porque el salvaje es tremendamente polisémico, ¿no? Porque tiene que ver, sí, con esta interpretación que tenemos de lo salvaje, de la naturaleza, de lo animal, pero tiene que ver también con otras interpretaciones que tienen justo que ver con lo que hemos estado mencionando, ¿no? Al final, el que Ross sea una robot salvaje habla de que se atreve, que intenta cosas nuevas, que es valiente, que va más allá de su programación. Y eso que entiende el universo que la rodea, ¿no? Para mí, esa parte de que sea este robot salvaje, a mí me parece fantástico y creo que viene muy bien para ir cerrando algunos de estos temas, ¿no? Qué bueno que lo sacas porque sí, también era algo que había pensado desde Simone de Beauvoir y pensando en las mujeres que estamos definidas y hechas para una cosa y quiénes son hoy las mujeres que no se casan, que no quieren hijos, que no van a planchar, que no tienen un esposo a quien, ¿no? Sumar, ayudar, limpiarle y protegerle, son unas salvajes. Son unas salvajes que rayan y que pintan y que se rebelan y que no están dispuestas a seguir las normas y efectivamente es en lo que se convierte. Curiosamente, pues al revés, ¿no? La robot ahora lo hace de manera distinta, pero porque al ser mamá es cuando se hace salvaje y se convierte en otro ser, pero como justo ahora las mujeres somos mujeres salvajes, ¿no? Mujeres que no estamos dispuestas a seguir una programación y que estamos rompiendo, pues probablemente yo no, pero sí las juventudes, ¿no? Rompiendo con estas reglas y estereotipos que se esperan de nosotros, que nos han definido como qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo y no, ya se acabó esa historia, digamos. Entonces, podríamos definirnos como personas salvajes, las diversidades, ¿no? De género, las diversidades sexuales que dicen, yo, a ver, yo no estoy definido por esto o por esto. Yo me revelo y entonces, ¿en qué se convierte en un mundo, bueno, para los ojos de algunos más conservadores? Ah, son unos salvajes sin sentido, ¿no? Porque además ni saben, yo me acuerdo mucho esta frase de Díaz Ordaz de son rebeldes sin causa, o sea, solo quieren romper la regla, pero no se proponen algo, solo son salvajes. Al menos aquí en la película quiere seguir un propósito, pero la realidad es que ahora, pues nosotros podemos definirnos como personas salvajes que ya no queremos estar programados de esa misma manera. Queremos pertenecer a una comunidad, queremos ser parte de un grupo y estamos dispuestos a dar la vida por ese grupo, pero ya no es con estas estructuras que nos dominaban y nos exigían hacerlo de una u otra forma, ¿no? Porque además, fíjate que lo pienso en cuanto a que la película plantea al final que esta cuestión de ser salvaje va en un sentido a lo mejor de lo más básico en cuanto a que al final vivir, pero vivir a plenitud requiere ser salvaje, ¿no? O sea, requiere atreverse, ¿no? Y otra parte que me gusta mucho y que conecta justo con esto. Justo hace un ratito les mencionaba, ¿no? Cuando Bright Bill estaba tratando de volar, pero al final no nada más tiene que ver con Bright Bill, tiene que ver con la propia Ross, ¿no? Con cómo van más allá de lo que tenían que hacer, ¿no? Y la frase que usa justamente este otro ganso le dice, el corazón de Bright Bill es más grande afuera que adentro, ¿no? Que a mí me parece una de esas frases bellísimas, ¿no? Porque justamente habla de esta diferencia, de cómo lo que no te dio la naturaleza, te lo da tu persistencia, tu constancia, las ganas de que las cosas sucedan, ¿no? Todo aquello que se puede convertir en algo inspirador y que al final hace una diferencia. Ay, y está padrísimo porque, perdón, es que quería quitar el sonido. Qué lindo, porque también es cierto, la adversidad, porque también se lo dice, ¿no? Si tú te hubieras quedado en tu nido, no habrías sobrevivido. Justo todos estos errores que han pasado, toda esta adversidad a la que te has encontrado, que no te han enseñado bien a nadar, tal, te creó un ser que eso es lo que te permitió sobrevivir. Es decir, y ve
qué lindo, porque es algo que me pasa hoy mismo, no moriste, ¿no? Te quitaron lo más valioso, pues, que así empieza la película, acabaron con tus seres más queridos y eso es lo que te permitió lograr, es decir, aprendamos a veces, en algunos sentidos y en algunos eventos, a agradecer lo que se nos quita en la vida, ¿no? O sea, aceptemos ese camino y como bien dices, y probablemente tengo menos circunstancias o más características o menos, pero eso no me define como tal. Yo soy quien puede, desde mi pasión, desde la forma en la que veo el mundo y mis redes que me apoyan, porque habla de una red que lo sostiene. Y esta red me va a hacer lograr hacer aquello que sería imposible si no la tuviera, que es volar, levantar, ¿no? Fortalecer, porque es increíble cómo toda la red de apoyo que se convierte en una sola robot en este momento, pero toda esa red es lo que hace que salga adelante. Y es precioso porque confía en tu red de apoyo, confía en lo que te quitó la vida para crearte a ti mismo, ¿no? Me encanta. Perdón, No, no, adelante, adelante. nada, que te quería decir que quería hablar de mí, ¿no? Ahora que estuve enferma y descubrir que tengo una red de apoyo ahí y saber que cuento con ella de hoy y para siempre, o al menos en ese momento, es algo fantástico, o sea, porque ya no te vuelves a sentir solo nunca, ¿no? Es decir, ahí estoy y cuento con ello y no es lo que yo esperaba, no me hubiera gustado que fuera así, pero gracias a que perdí esto, es entonces que obtengo esto otro, o lo puedo ver, ¿no? Justo yo lo estaba pensando en que al final no está en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos, ¿no? Que es esta red de apoyo o estas habilidades físicas o estas condiciones económicas u otras, está más en dónde pones esta perspectiva, ¿no? Para ver ese escenario u otro. Sheila, estamos terminando. ¿Cuáles son tus últimas observaciones, conclusiones sobre Robot Salvaje? Tu micro, Sheila. Es una película que recomiendo muchísimo para muchas cosas. Para aprender paciencia, es una película que te hace ver que los logros y las metas se cumplen con mucho amor, pero con mucha paciencia y que todo aquello que puede salir mal, ¿no? Cuando crees que no vas a poder, cuando crees que no lo estás logrando, cuando crees que no estás hecho para ello, la persistencia, o sea, es una película que te enseña mucho la persistencia, el amor a las relaciones distintas, el amor a la vida diferente a como la tienes pensada o programada o imaginada y que siempre estar dispuesto con el corazón a hacer las cosas puede que te lleve a buen futuro. Digo, yo me imagino que habrá gente que no, por eso no quiero decir que siempre, pero muy probablemente si lo haces desde el corazón y con paciencia, llegues a un muy buen término, que no va a ser el que crees. No necesariamente es para el que crees que estás hecho, pero ahí es donde pues radica la vida o la belleza de la película y de la vida misma. Claro, y además incluso aunque quizás no llegara a ese buen término que quieres, está hecho en esa, tú tienes la tranquilidad de que está hecho en esa buena intención que tú tenías, ¿no? Creo que yo sumaría ahí. Sheila, qué gusto contar contigo, qué bueno saberte bien, qué bueno verte bien. Creo que a nombre de todos yo aprovecho también para mandarte un abrazo, para celebrar que estás aquí con nosotros y verte bien. Sheila, ¿te seguimos en algún espacio? ¿Nos recomiendas algo más? Pues bueno, tengo unos videos en YouTube para aclarar algunos conceptos de algunos autores y me llamo Sheila Quintana Ruiz, @SheiFilósofa. Y pues ya, ¿no? Y en algunos eventos como estos, no dejar de seguirnos, como dice Luz Graciela, la mejor manera de conocer y ver todo lo que podemos hacer en esta hermosa institución puede ser por medio de este hermoso canal, ¿no? Dilo con igualdad de género. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Aquí, por favor, no se pierdan. Sheila ha estado ya con nosotros en otros episodios que les recomendamos muchísimo. Así que un gran gusto, Sheila, contar contigo. Por favor, no se olviden, desde luego, de dejarnos su like, de comentar, de compartirnos. Yo les recomiendo que sigan los canales de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey
También que sigan Blua Media. Este programa está siendo producido para ambos. Si quieren ver un poquito más de mí, pues ahí me encuentran como Carlos Andrés Mendiola o Carlos Amendiola, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok o en la red social que se deje. Y creo que para mí lo esencial para cerrar en esta ocasión tiene que ver con una frase que creo que engloba muy bien mucho de lo que hemos estado hablando, y es una frase que tiene que ver con empatía y que tiene que ver con el objetivo que tiene Dilo con Igualdad de Género. Así que esta frase es muy sencilla, pero es muy bonita y muy poderosa, porque creo que Robot Salvaje hace eso con nosotros. Yo le he dicho a toda la gente que vea Robot Salvaje porque se va a estar dando un regalo a sí mismo. Y creo que ese regalo sucede por esto muy sencillo, que dice así: algunas veces los corazones tienen sus propias conversaciones. Y Robot Salvaje tiene una conversación con nuestros corazones. Esperamos haber tenido nosotros también una conversación con sus corazones. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Nos vemos en una próxima ocasión de Dilo con Igualdad de Género y sigamos esta conversación entre nuestros corazones.